Buenas noches a todos. En esta exposición sobre arte y derechos humanos voy a presentar una comparativa entre las realidades patentes y latentes que subyacen en el arte, en concreto en la pintura, y en la propia Declaración Universal de 1948. Comenzaré con un brevísimo recorrido sobre los momentos históricos que dieron lugar a la actual Declaración de la ONU. A continuación, seguiré con el cambio en la concepción del arte clásico al arte actual. Observaremos cómo tanto la denuncia del artista mediante la pintura como la Declaración Universal no son vinculantes, no obligan a nada, pero se verá también cómo la forma enriquece los contenidos hasta convertirlos en momentos privilegiados de denuncia en el colectivo humano. Toda la información de esta exposición se halla en Internet. Lo que pretendo comunicar ya ha sido escrito y presentado con anterioridad. Tan solo copio y uno ideas y textos con el objeto de presentar lo que deseo relacionar. En el museo hay una transcripción de esta charla con la bibliografía. En el transcurso de la historia, los conflictos, ya sean guerras, ya sean levantamientos populares, han surgido, por regla general, como reacción frente al tratamiento inhumano y a la injusticia. La Declaración Inglesa de los Derechos de 1689, redactada tras las guerras civiles que tuvieron lugar en el país, supuso la plasmación de la aspiración del pueblo a una democracia. Exactamente un siglo más tarde, la Revolución Francesa dio lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba la igualdad universal. Pero fue el Cilindro de Ciro, redactado en el 539 a.C. por Ciro el Grande del Imperio de Persia tras la conquista de Babilonia, al que se considera primer documento de los derechos del hombre. El Pacto de los Virtuosos entre tribus árabes hacia el 590 a.C. fue una de las primeras alianzas por los derechos del hombre. Tras la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de un organismo internacional que promoviera relaciones internacionales más justas y menos conflictivas era patente. El resultado fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, heredera de la antigua Sociedad de Naciones fundada en 1919 al final de la Primera Guerra Mundial. Con la firma de la Carta de las Naciones Unidas por parte de 51 estados en San Francisco en 1945, la nueva organización inició su singladura. En la medida que uno de los objetivos fundacionales de las Naciones Unidas era fomentar el respeto de los derechos humanos, en 1946 se creó la Comisión de Derechos Humanos dentro del Consejo Económico y Social. El primer trabajo de la Comisión fue el encargado de un proyecto de declaración sobre derechos humanos, a un equipo formado por 8 personas, presidido por Eleanor Roosevelt de Estados Unidos y con René Cassin de Francia como vicepresidente. Además de los contenidos, uno de los grandes motivos de debate fue que incluyera o no instrumentos que obligaran a su cumplimiento. Un debate que finalmente perdieron los partidarios de que tuviera un carácter vinculante a través de una convención que contemplara medidas para la aplicación real de los principios proclamados en la Declaración. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se firmaron hasta 1966 y no entraron en vigor hasta 1976. En las largas negociaciones hacia el texto final, los representantes de los países capitalistas insistían en la importancia de los derechos y libertades individuales, mientras que las delegaciones de los países comunistas incidían sobre los derechos de tipo social y económico. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento ideológico entre capitalismo y comunismo, conocido como la Guerra Fría, estaba en una fase creciente y dificultaba el consenso. Otros focos de oposición fueron las posturas de Sudáfrica, en la medida que su sistema de segregación racial era incompatible con distintos artículos de la Declaración, y la de Arabia Saudita, que argumentaba que la Declaración se basaba en modelos culturales occidentales, en ocasiones de difícil conjugación con la ley islámica. Tras 2 años de propuestas y modificaciones, el 10 de diciembre de 1948 se presentó el texto definitivo para su aprobación a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Unión Soviética y algunos países de su área de influencia, más Arabia Saudita y Sudáfrica, se abstuvieron durante la votación y el texto fue aprobado por gran mayoría, 48 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra. Si pasamos ahora al estudio del arte,
comprobamos que la idea central de la estética clásica apelaba tanto a la sensibilidad como a la racionalidad del hombre, el principio de placer y el principio de realidad. La obra de arte invoca los sentidos, se orienta a la satisfacción de las necesidades sensuales, pero de manera altamente sublimada. El arte posee una función reconciliadora, apaciguadora y cognitiva, la de ser bella y verdadera. La belleza llevará a la verdad. Se supone que en la belleza aparecerá una verdad que no había aparecido ni podía aparecer de ninguna otra forma. La romanización, por lo tanto, de lo bello y lo verdadero. Eso que se creía plasmación de la unidad esencial de la obra de arte se tornó una identidad de los opuestos cada vez más imposible, porque la verdad se ha revelado como algo cada vez más incompatible con la belleza. La vida, la condición humana, han militado cada vez más en contra de la sublimación de la realidad bajo la forma del arte. Esta sublimación requiere una organización de los materiales para conformar la unidad y la persistente estabilidad de la obra, y es esta organización la que parecería sucumbir a la idea de la belleza. Es como si esta idea se impusiera sobre los materiales mediante la energía creativa del artista, aunque de ninguna manera como intención consciente de éste. El resultado es más evidente en aquellas obras que son una acusación intransigente, directa a la realidad. Veamos un ejemplo concreto. El 2 de julio de 1816, la fragata francesa Medusa naufragó al chocar con un banco de arena a 40 leguas de la costa de Senegal. La nave llevaba militares y clérigos a las posesiones coloniales en África y era comandada por